En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida. Hola, ¿cómo estás? Me encanta recibirte en el episodio 20 de Visión Compartida. Soy Lucía Galotti y el tema de hoy es ¿soy un buen líder para mí mismo? Hazte esta pregunta, ¿eres un buen líder para ti mismo? ¿Eres capaz de construir un estado de bienestar interior, de armonía interna? Bueno, sobre este tema vamos a conversar en el episodio de hoy. Pero antes, quiero invitarte a que me sigas en mi Instagram, @LucyGalota, y que compartas conmigo, tanto en el privado como en los diferentes posts, tus comentarios y dudas, tus preguntas. De esta manera me ayudas a seguir profundizando en estos temas. Para comenzar, quiero contarte un cuento zen, se llama Las Puertas del Paraíso. En una oportunidad, un soldado visita a un monje zen y le pregunta: «Maestro, ¿hay realmente un paraíso y un infierno?». A lo que el maestro le responde: «¿Y quién eres tú?». Él le dice todo orgulloso: yo soy un samurái». «Tú, un soldado», le exclama el maestro. «¿Qué especie de gobernante te tendría a ti por guardián? Tu rostro parece el de un mendigo. Ningún gobernante serio te contrataría a ti para que fuera su guardián». El samurái furioso comenzó a desenfundar su espada y el monje le dice: «Es que tienes una espada. Estoy seguro que tu arma no tiene el filo suficiente para cortar mi cabeza». Mientras el samurái sacaba su espada decidido a cortarle la cabeza al monje, el monje le dice: «Aquí, en este momento, se están abriendo las puertas del infierno». Ante estas palabras, el soldado, observando la disciplina del monje, envainó su espada e hizo una reverencia, a lo que el maestro señaló: «Y ahora se están abriendo las puertas del paraíso». ¿Eres consciente de cómo manejas tus emociones en el día a día? ¿Te das cuenta de cómo la mente, con sus diálogos internos, te puede arrastrar hasta el infierno y hacerte sufrir? ¿Eres consciente de tus comportamientos y de sus consecuencias? Bueno, todos los días y a cada instante estamos abriendo una de esas dos puertas, o la del infierno o la del paraíso, tal cual como el maestro zen le explicó al samurái. Y lo hacemos dependiendo de la forma en cómo manejamos las emociones, los pensamientos y los comportamientos. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, cuando sufres, es decir, cuando has abierto la puerta del infierno, buscas a otros para culparlos sin darte cuenta de cómo fue que tú mismo abriste esa puerta. En la medida en que sepas cómo abrir la puerta del paraíso, en esa misma medida estarás siendo un buen líder para ti mismo, que de eso se trata el podcast de esta semana. ¿Eres un buen líder para ti mismo? Bueno, en la medida en que sepas abrir las puertas del paraíso, en esa medida estás siendo un buen líder para ti mismo. Tú tienes un sistema de creación personal, todos los tenemos, un sistema de creación personal que está conformado por estos elementos que ya mencioné: las emociones, la mente y el cuerpo. Y cuando estos tres componentes están alineados, entonces el sistema de creación personal está funcionando positivamente y te está apoyando en tu progreso, en el logro del éxito y en tu bienestar interno. Pero si ese sistema, esos componentes del sistema no están alineados y está funcionando negativamente, entonces ese sistema de emociones, mente y cuerpo están generando estrés, enfermedad y malestar interno. De esta forma podemos ver cómo es que tú eres un buen líder para ti mismo cuando cuidas de que este sistema de creación personal esté funcionando de manera óptima. ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo. Recuerdo una oportunidad que estaba dictando una serie de talleres en una empresa que tenían que ver con descubrir tus fortalezas internas, y era un taller que iba a dictar a todo el personal y estábamos hablando de más de 1000 personas, y era increíble
cómo cuando hablaba del punto sobre descansar, sobre darte la posibilidad de reposar, de aquietarte, de quedarte tranquilo sin hacer nada, de darte un merecido descanso, la mayoría de las personas, sobre todo las mujeres, daban testimonio de que a ellas se les hacía muy difícil, que cada vez que ellas se sentaban en sus casas a descansar un rato, de inmediato la cabeza les decía: ay no, es que me falta hacer tal cosa, ay no, es que no puedo estar perdiendo el tiempo aquí sentada sin hacer nada. No era posible para ellas, la mayoría hablaba de esta forma, decía: no es posible para mí sentarme, cuando yo me pongo a descansar es porque ya llegó la hora de dormir, estoy muy cansada y me voy a la cama. Pero antes intento descansar y no puedo porque la cabeza no me deja. Cada vez que me siento, la cabeza me dice: no, es que tú deberías estar haciendo algo, es que estás perdiendo el tiempo, y esa sensación de que estoy perdiendo el tiempo, de que estoy haciendo algo malo, no me deja descansar. Entonces, ese es el imperdonable del liderazgo de esta semana, porque la persona que no pueda proveerse a sí misma de una calidad de vida que incluya relajarte, que incluya disfrutar, que incluya descansar, esa vida le está faltando algo, le está faltando un aspecto importante, que es los momentos en los que el organismo se puede recuperar. Sin descanso no hay recuperación, y si no puedes descansar porque el descanso, el no hacer nada, te hace sentir culpable, entonces tu organismo va a tener dificultad para recuperarse. Acabas de oír los imperdonables del liderazgo. Todos tenemos un sistema de creación personal que está conformado por las emociones, la mente y el cuerpo. Y que cuando ese sistema está alineado y funcionando positivamente, él es la palanca del logro del progreso y la evolución y el bienestar de la persona, nuestro bienestar interno y el logro de nuestro éxito. Pero cuando este sistema, sus componentes no están alineados o funcionan negativamente, esta es la fuente de sufrimiento. Esta es la fuente también de estrés, de enfermedad, de malestar interno. En función de esto que les acabo de decir, voy a conversarles de las 10 llaves del sufrimiento. Es decir, cuando este sistema de creación personal está desalineado, tenemos allí llaves que abren las puertas del infierno. ¿Se acuerdan del samurái? Cuando el maestro le dijo: bueno, y en este momento estás abriendo la puerta del infierno. Cuando estaba actuando de manera impulsiva, rabiosa, se puso furioso y fue reactivo. Entonces, ¿cuáles son esas 10 llaves que todos tenemos en nuestras manos y que si utilizamos con frecuencia estamos garantizando el sufrimiento? La primera llave es sentir, pensar y actuar de forma inconsciente. No nos damos cuenta de cómo sentimos, pensamos y actuamos, pero por no darnos cuenta no quiere decir que no estemos pagando las consecuencias de ese sentimiento, de ese pensamiento o de ese comportamiento. Entonces, actuar de manera inconsciente, sentir y pensar de manera inconsciente. 2. Creerse víctima de la circunstancia. Actuar desde la sensación de víctima o vivir desde la sensación de víctima. Buscar culpables afuera. Esta es la tercera llave. Buscar culpables afuera por lo que sientes o por las consecuencias de tus actos. Cuarta llave, ser impulsivo, autómata al responder. Ser reactivo cuando respondes a un estímulo del medio ambiente. Quinta llave, no conocerte a ti mismo. La mayoría de la gente se confunde a sí mismo, su propia identidad, con lo que hace, o con lo que piensa, o con lo que siente. Y tú no eres nada de eso. La persona que realmente se conoce a sí misma se libera del sufrimiento. Entonces, no conocerte a ti mismo es una de las llaves del sufrimiento. Estar siempre moviéndote sin parar, no poderte detener, no poderte relajar, no poderte quedar quieto, es la sexta llave del sufrimiento. La séptima llave del sufrimiento es tener miedo de sentir y negar o bloquear las emociones.
La octava llave del sufrimiento es tener malos hábitos emocionales, mentales y de comportamiento. Por ejemplo, el que acabo de decir, evitar sentir las emociones, estar pensando todo el tiempo, estar todo el tiempo preocupado, estar todo el tiempo proyectando el futuro, un futuro catastrófico. No hacer ejercicios, por ejemplo, tener adicciones, comer demasiado o consumir drogas. Todos estos malos hábitos son llaves del sufrimiento. La novena llave del sufrimiento es depender de las circunstancias externas para estar bien. Y la décima llave del sufrimiento es resistirse a la vida como es. La mayoría de las personas viven teniendo expectativas y la vida va sucediendo. Muchas de las veces las expectativas no se cumplen y esa fricción que hay entre lo que yo quería que pasara y lo que pasó genera sufrimiento. Resistirse a lo que pasó en función de que eso no era lo que yo quería, esa resistencia es una de las llaves del sufrimiento porque tiene garantizado el sufrimiento. Entonces, bueno, aquí están las 10 llaves del sufrimiento. Revísate, analiza a ver si las tienes o si las estás usando. La idea es que las tengas conscientes y las mires y no las uses, porque al momento de usarlas estás garantizando que la vas a pasar mal. La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo. En una oportunidad estaba con una amiga dando un paseo por un parque, estábamos de viaje y me llamó muchísimo la atención que ella se paraba a disfrutar de cada pequeña cosa, que había una hoja que tenía unas gotas de agua y eso era algo que le parecía maravilloso, y que un árbol que de repente todos los demás lo pasábamos desapercibido, ella se detenía y lo miraba y lo contemplaba y le parecía hermoso, y que hacía de ese paseo, que para cualquiera hubiese sido algo ordinario, lo convertía en algo extraordinario, en algo maravilloso, se deleitaba. Y yo caí en cuenta en ese momento que realmente todos los momentos de la vida son extraordinarios si tú eres capaz de vivirlos conscientemente, porque cuando lo vives conscientemente, cualquier pequeña cosa es una maravilla, es un milagro. Cualquier pequeño contacto, cualquier pequeño gesto, cualquier pequeño vínculo, no importa lo pequeño que sea, es un milagro. Lo puedo percibir como algo grandioso, porque muchas cosas tuvieron que pasar para que eso sucediera de esa manera. Y la persona que está alerta y está consciente y vive la vida de manera consciente, descubre esos pequeños milagros. Y eso fue lo que yo aprendí en esa caminata, que no tenía que pasar grandes cosas extraordinarias, que ya lo extraordinario estaba pasando, que lo único que tenía que cambiar para yo darme cuenta de que la vida era extraordinaria y que la vida era milagrosa y que ya estaban sucediendo los milagros, era mi propia percepción. Era el darme cuenta de esas cosas que pasaba por alto, el darme cuenta de esas cosas que por andar de manera inconsciente por la vida, las daba por sentada y no las veía. Entonces esa fue una gran lección para mí, ese paseo por ese parque. Acabas de oír los aciertos del liderazgo. Y para finalizar vamos a ver las 10 llaves del paraíso. Nuestro samurái le pregunta a su maestro, bueno, existe el cielo, existe el infierno, y el maestro le demuestra que ambos están dentro de él. Ya vimos las 10 llaves del sufrimiento y ahora vamos a ver las 10 llaves que todo líder debe saber usar con maestría para poderse proveer a sí mismo una vida de armonía y de bienestar. Estas son las llaves para el bienestar interno. Estas son las llaves para que tú puedas ser un buen líder de ti mismo. Entonces, la primera llave: actuar, sentir y pensar de forma consciente. Imagínate cocinando distraído, sin darte cuenta. La misma distracción pudiera ser que coloques azúcar en donde debería ir sal. O que incluso si estás cortando un vegetal termines cortándote un dedo y haciéndote daño porque no estabas dándote cuenta de lo que estabas haciendo. Entonces, actuar,
sentir y pensar dándote cuenta de forma consciente va a hacer que tú cometas menos accidentes en tu vida, tanto en lo emocional como en lo mental y como en el comportamiento. Entonces la primera llave es actuar, sentir y pensar conscientemente, dándote cuenta. La segunda, asumir la responsabilidad de tus emociones, pensamientos y acciones. Ser un adulto, que las consecuencias de tus actos tú las asumas porque te das cuenta que eso que está pasando es un resultado de lo que tú dijiste, es un resultado de cómo te sentías, es un resultado de lo que está de tus propios pensamientos. La tercera llave, ser compasivo y bondadoso contigo mismo y con los demás también, pero actuar con compasión y bondad contigo mismo y con los demás. Detenerte y reflexionar antes de actuar, esta es la cuarta llave. Dejar un espacio entre lo que sucede y tu respuesta para que la emoción se asiente, para que puedas dar una mejor respuesta que una respuesta reactiva, que una respuesta impulsiva. Entonces, detenerte y reflexionar antes de actuar es la cuarta llave. La quinta, conócete a ti mismo. Y si tú te conoces a ti mismo, verdaderamente vas a descubrir el poder infinito que reposa en tu propio ser esperando por ser descubierto. La sexta llave, relájate y disfruta de no hacer nada. Relajarse y disfrutar. Hay momentos para hacer y hay momentos para descansar. Pero hay personas que en el descanso se sienten culpables porque sienten que deberían estar haciendo algo, que eso de estar allí sentado sin hacer nada no es bueno, eso es malo. Entonces supera esa sensación de culpa y aprende a quedarte quieto, a no hacer nada. El reposo y la quietud, aprende esto, el reposo y la quietud forman parte de la creatividad. Un organismo cuando está estresado, sin capacidad para descansar, es un organismo que tiene limitada su capacidad de ser creativo. Entonces, ¿tú quieres ser más creativo? Bueno, muévete cuando hay que moverte y cuando hay que descansar, descansa, sin sentirte culpable. La séptima llave del paraíso es sentir las emociones, permitirlas sin miedo, no bloquearlas, no tener miedo a sentir, permitir las emociones que vengan a ti. Esta competencia, por lo general, genera confusión porque estamos nos han enseñado cosas muy diferentes con respecto a las emociones, desde bloquearlas hasta negarlas, hasta evadirlas, evitarlas, y esta tiende a ser una recomendación que yo doy con frecuencia, pero que las personas se me acercan y me dicen o me escriben, ay, yo eso no lo entiendo, yo no entiendo qué significa permitir las emociones y sentirlas y no bloquearlas. Entonces, bueno, una recomendación en este punto es que esta competencia se aprende y que hay sesiones de coaching o asesorías que están dirigidas exclusivamente a aprender esta competencia. Entonces yo te sugiero que puedas en este punto, si se les hace confuso o se les hace difícil, pues que busquen asistencia, que contraten asesoría y que entrenen esta competencia. La octava llave del paraíso es cultivar buenos hábitos, meditar, hacer ejercicios, comer saludable, disfrutar la vida. La novena llave es aprender y adaptarte a las circunstancias por muy difíciles que sean. Aprender y adaptarse son dos de las competencias superiores, de las competencias que más nos ayudan a evolucionar. Y la décima es aceptar la vida como es, no generar resistencia, no oponerse a la vida como se presenta, porque realmente lo único que podemos hacer en relación a la vida es responder a ella de la mejor manera. Cuando nos resistimos, generamos fricción y sufrimos, pero cuando lo aceptamos como viene la vida, como se nos presenta la vida, entonces tenemos más chance de descubrir, de conectar con el bienestar interno que está allí a pesar de cómo la vida se esté presentando. Entonces, bueno, con esto he llegado al final del podcast de hoy de ¿Eres tú un buen líder para ti mismo?
La idea es que ustedes, puedan revisar estos puntos, puedan aprovecharlos para aprender aquellos que todavía no lo tienen dominado, y hay maneras de fortalecer todas estas llaves que abren el paraíso. Entonces, hasta aquí el podcast. Los invito a que compartan este episodio, a que si les gustó le pongan me gusta, que se suscriban al canal, y desde ya están invitados al próximo episodio. Que estén muy bien. Chao.